Yo soy Paola Tazay y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la inter y la transdisciplina en la creatividad artística. Nos ha tocado coexistir en un mundo social donde los monolitos de saber se están diluyendo para dar paso a la exploración creativa y así tener más opciones para resolver los problemas del mundo. Aunque en realidad la creatividad siempre ha sido el motor que pone a andar nuestras fronteras de ser y estar en el mundo, es apenas hasta nuestros días que comenzamos a ser conscientes de lo que implica todo esto de manera más amplia. Hablar de creatividad implica poner en contacto diversos aspectos de nuestra realidad para generar otra cosa. Así, la interdisciplina y la transdisciplina son aspectos que alimentan de manera directa ese proceso. En la presente conferencia se abordarán aspectos importantes a tener en cuenta para acercarnos a estas nociones y, sobre todo, se reflexionará en torno a lo que implica la exploración libre y profunda de cualquier cosa que realicemos desde la inter y la transdisciplina. En su libro El sentido de lo humano, Humberto Maturana reflexiona lo que implica la aproximación desde una óptica sensible y abierta a cualquier cosa, incluida la ciencia, incluidas las artes, cualquier cosa que comprenda una actividad humana. Y dice, cito: "Me di cuenta de que no puedo pretender ser dueño de la verdad. Los distintos conocimientos se validan de distinta manera. Yo he mostrado que todas las ideologías, teorías y religiones parten de premisas que son aceptadas a priori por el que las sostiene desde sus preferencias, no porque sean necesarias. Si sabes esto, no puedes sentirte dueño de la verdad. Te liberas de las exigencias y descubres que no tienes nada que exigirle al otro ni a ti mismo. Tampoco entras al caos, porque la vida no es caótica, y descubres que la armonía de vivir se hace en la convivencia, en la aceptación del otro". ¿Y qué aporta esto que reflexiona Humberto Maturana en el campo de la transdisciplina y la interdisciplina? Pues, si partimos de que la interdisciplina, según Nachmanovitch, es el diálogo entre diferentes, manteniendo y disfrutando el poder creativo de la diferencia, enriqueciéndonos con ella. El cultivo de esta práctica implica el abandono del totalitarismo monológico, de la creencia en que una disciplina puede recubrir completamente un objeto que le es propio, que existe un solo método de interrogación, pues creo que es muy claro. Si nos situamos en un punto de vista abierto, dialógico, fuera de los totalitarismos monológicos, podremos encontrar en la práctica interdisciplinaria una gran riqueza. Desde el diálogo entre las disciplinas podremos ir creando caminos que quizás puedan dar respuesta a diversos fenómenos naturales y sociales. Y así podremos abordar desde diversos lentes un mismo problema de investigación. La precisión en el enfoque de cada uno de esos lentes dependerá de la formación y la subjetividad de quienes lleven la investigación. En esta conciencia podremos entender que cada estudio es el resultado del conjunto de interpretaciones diversas por un agente o por varios agentes implicados en un estudio. Esto en una investigación. ¿Es lo mismo en la creatividad? ¿Aplica de la misma manera? De raíz yo creo que sí, porque cuando ponemos a dialogar diferentes corrientes estéticas o inclusive, no yéndonos tan lejos, cuando ponemos a dialogar diferentes formas de creatividad, diferentes manifestaciones, diferentes lenguajes que hemos adquirido a lo largo de los años o que simplemente nos interesa explorar, podremos encontrar una riqueza invaluable en los resultados que obtengamos. Ocurre tanto en la investigación como en la creatividad.
y aún en la investigación está presente o debería o sería deseable que existiera este componente creativo. Ahora bien, si la interdisciplina implica un diálogo entre diferentes, entre las diferencias, la transdisciplina implica un flujo constante que permite atravesar las disciplinas. Es decir, la interdisciplina implicaría una conversación y la transdisciplina implicaría un hilo conductor que une de raíz y de profundidad estas diferencias. Entonces, el primer paso para poner en contacto las diferencias de manera enriquecedora sería la interdisciplina, donde ocurriría este diálogo. Y la transdisciplina es donde se pueden diluir las fronteras de estas diferencias. Y en lugar de entender las diferencias o ver las diferencias de manera clara, podremos diluir estas mismas. Entonces, cualquiera de estos dos procesos, tanto la interdisciplina como la transdisciplina, generan una hibridación en la manera de expresar, de interpretar y de entender el proceso creativo. Inclusive en esta práctica de poner a dialogar las diferencias y de generar cosas nuevas, se crean concepciones que van más allá de las mismas artes y más allá de las mismas ciencias, donde unas y otras entran en contacto y se generan procesos que nos pueden poner en contacto con la realidad de una manera muchísimo más amplia y muchísimo más actual. Desde la gestión cultural entendemos a la glocalidad como la manifestación y la retroalimentación que existe entre lo global y lo local. Es decir, una manifestación ocurre en un contexto geográfico localizado, pero que a su vez se pone en contacto con la globalidad, en este contexto de globalización. ¿Y esto qué implica para la interdisciplina y la transdisciplina? Pues que irremediablemente la interactividad, la virtualidad, la complementariedad de los parámetros de cada una de las disciplinas que ocurran de manera simbólica y representativa en estos contextos se pondrán en juego no solo en su campo o en su contenido, sino que también se van a poner en juego los contextos, tanto el urbano como el rural y entre naciones. La hibridación que ocurre a raíz de estos procesos locales y globales que desembocan en la localidad nos pueden dar una idea de la complejidad del mundo actual, donde, como dice Zygmunt Bauman, la sociedad líquida está poniendo en juego nuevas formas de enfrentar y de abordar la incertidumbre que vivimos. Ahora bien, ¿qué implica todo lo que hemos mencionado hasta aquí en un contexto como el que vivimos de pandemia global? Pues que irremediablemente el abrir nuestra mente a poder dialogar con disciplinas más allá de la especialización nos puede permitir generar nuevas formas de conectarnos con la realidad y de entender pensamientos, conocimientos y manifestaciones que hasta hace tiempo, hasta no hace mucho,
eran consideradas como tabús o como no o como conocimientos no aceptados, no legitimados por la hegemonía cultural. Y desde esta conciencia creo que se pueden generar y motivar nuevas formas de acercarnos al conocimiento, a la creatividad, al aprendizaje, y se puede motivar que las personas puedan centrarse en lo que realmente les motiva, en lo que realmente quieren desempeñar en su vida profesional y en su vida personal, porque de alguna manera todo está ligado, y como la transdisciplina y la interdisciplina nos lo dejan saber, aunque haya diferencias, siempre se podrá encontrar la manera de establecer diálogos si se pretende compartir de manera abierta y responsable. En este sentido, creo que es importante acercarnos a la reflexión de que la ruptura que se ha generado desde el enfoque positivista del siglo XIX con la ciencia y las emociones como contraparte de este pensamiento, entre comillas, objetivo, que se ha legitimado todo el siglo XX, esta forma de la razón, de acercarse a la ciencia. Maturana habla un poco de eso en su libro, en el que ya les mencionaba al inicio, y lo cito: las emociones tienen una presencia que abre un camino a la responsabilidad del vivir. Pienso que al niño hay que invitarlo a aceptar su emocionar, dándose cuenta de él, no pidiéndole que lo niegue o lo controle. Tenemos miedo de las emociones porque las consideramos rupturas de la razón y queremos controlarlas. Creo que el deseo de controlar las emociones viene de nuestra cultura orientada a la dicotomía de lo bueno y de lo malo. Se enfatiza como línea central de la vida la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Entonces, la propuesta fundamental de Maturana, con la cual yo empatizo, es poner en la mesa esta valoración a las emociones, o al emocionar, como él lo llama, y darle su justo valor, que es la dimensión de las artes, precisamente. Dejar que estén ahí presentes y que puedan manifestarse de manera tal que nuestra creatividad se una con lo que de alguna manera hemos considerado como la razón. Yo particularmente considero que no están separadas. La razón y la emoción son una misma cosa, y que, digamos, la tragedia ocurre cuando las intentamos separar, ¿no? Creo que ahí es donde nos partimos, y parte de lo que yo quiero compartir en esta ocasión es esa invitación a acercarnos a las emociones desde una perspectiva decolonial, como nuestros antepasados indígenas lo consideraban. Inclusive el llanto en muchas de las culturas indígenas era o es más bien una manifestación del alma, un desahogo, una sanación, inclusive algo muy positivo, algo donde el corazón está hablando y se está expresando. Entonces, esta censura al llanto, como ejemplo, que tenemos en Occidente, creo que nos mutila las posibilidades de crecimiento integral. Entonces, la inter y la transdisciplina, desde este punto de vista decolonial, son punto clave, y es un punto de encuentro con todos estos conocimientos ancestrales que los pueblos indígenas tienen para compartir al mundo. Entonces, este tipo de acercamiento a la creatividad artística y también a la investigación artística
nos puede traer a largo plazo grandes beneficios como sociedad, porque pone en juego muchas manifestaciones que de otra manera quizás no surgirían. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión y no se pierdan las demás conferencias de la temporada de investigación y de artes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias.